Estamos hablando de manchas o máculas, cambios en la coloración de la piel, por alteraciones de la melanina, aumento de melanina de manera hereditaria o congénita, los léntigos, un tipo de léntigos que luego veremos, las pecas o las efélides, las manchas café con leche y la incontinencia pigmenti, preguntable. Adquiridas el Addison y el Cushing por aumento de ACTH, es decir, solo en el Cushing para neoplásico, por el aumento de ACTH, en el Addison sí que es muy característico, el ACTH tiene una función estimuladora, melanoestimulante. La pelagra, la leishmaniasis visceral o calázar, la insuficiencia renal crónica, la cirrosis pigmenta, en el embarazo hay una pigmentación de areola, línea media, línea alba, etcétera, melanosis cervicofaciales, léntigos adquiridos, fármacos, hiperpigmentaciones, hipomelanosis, hereditarias o congénitas, las más preguntables, el albinismo, piebaldismo, la fenilcetonuria, las acromías sintomáticas a otras enfermedades como esclerosis tuberosa, Recklinghausen y el vitiligo. Adquiridas químicas, los despigmentantes, la hidroquinona y ácido cógico, despigmentantes de Michael Jackson, por ejemplo, el que usó, físicas, endocrino-metabólicas y secundarias a dermatosis y tumores. Vamos a ver pinceladas de las más importantes. Lo primero, tener una idea clara, y es que léntigo es un término macroscópico que viene de lenteja, una lesión parduzca. Hay tres tipos que son totalmente distintos. Tenemos el léntigo simple, que son un aumento de origen melanocitario y que la mayoría de las veces no tienen trascendencia, salvo que haya muchos, las lentiginosis. Eso es el léntigo simple. No confundirlo con el léntigo solar, que también tiene una clínica de mácula parduzca, pero su origen está en los queratinocitos y está en zonas fotoexpuestas relacionado con la edad. Y no confundir con el léntigo maligno. El léntigo maligno también está en zonas fotoexpuestas, su origen está en unos melanocitos que degeneran. De hecho, es un melanoma in situ, solo en la epidermis. Misma clínica, o el nombre da la clínica, pero son distintos. Las lentiginosis son léntigos simples en gran número. Cuando aparecen muchos hay que descartar síndromes asociados. El más importante es el síndrome de Peutz-Jeghers, lentiginosis congénita muy precoz periorificial y muy intensa, asociada a poliposis que puede malignizar, cirugía intestinal precoz y otras asociaciones menos importantes. Las efélides o pecas son autosómicas dominantes típicas de irlandeses, por decirlo de alguna manera, desde los primeros años de edad en áreas fotoexpuestas y problema cuando hay muchas. Descartar neurofibromatosis, sobre todo en las efélides axilares y el seroderma pigmentoso. Algo parecido pasa con las manchas café con leche o manchas hepáticas, que aparecen en muchas personas normales, 10-15%, sobre todo en el tronco, y que su único problema es cuando son muy grandes o hay muchas, que hay que descartar una neurofibromatosis, Recklinghausen o un síndrome de Albright fundamentalmente. El nebus spilus o nebus sobre nebus aparecen lunares sobre una mancha hepática. El nebus de Becker aparecen sobre una mancha, tres fases, una mancha hepática, después una hipertricosis intensa con hiperplasia de los arrectores del pelo, característica de la adolescencia, que es cuando suele iniciarse. Esto es un nebus de Becker. La más preguntable de todas estas, la incontinencia pigmenti, cosas muy concretas, dominante ligada al sexo, por lo tanto casi exclusiva de mujeres, incompatible con la vida en varones, primera cosa. La segunda, propiamente dicho, es una enfermedad ampollosa, pero pasa por fases. La vesícula ampollosa a veces pasa desapercibida, como veis, intraepidérmica con eosinófilos, y por eso se incluye en las pigmentarias, porque lo que permanece es una pigmentación característica en bandas o remolinos, localizada en el tronco. Pero hay una fase que a veces es muy intensa, otras veces muy tenue y no se ve, vesícula ampollosa. Hay una incontinencia del pigmento, cae melanina, la comen los macrófagos, son los melanófagos en dermis. Hay que descartar asociaciones neurológicas, dentales, esqueléticas, etc. Melanosis cervicofaciales, el más frecuente el melasma o cloasma, característico de mujeres en el embarazo, menstruación o toma de anticonceptivos, una hipermelanosis en la cara. La melanosis de Rigel y poiquilodermia de Civate son melanosis relacionadas con los cosméticos. En la poiquilodermia hay una fase más avanzada con poiquilodermia y reticulación, poco importante. Hipomelanosis. El albinismo es un fallo congénito del metabolismo de la tirosinasa, necesario para la síntesis de melanina. Por eso aparece este fenotipo. Hay un albinismo ocular y uno oculocutáneo. El fenotipo cutáneo es una piel sonrosada que se quema con mucha facilidad, un pelo pajizo, claro,
ya te digo, muy fotosensibles. Y los ojos, pues lo mismo, los ojos son azulados, grises, con reflejo rojo a la luz, incluso pueden tener nistagmus, falla la agudeza visual y alteraciones neurológicas asociadas. Se asocian al albinismo el Hermansky-Pudlak y el Chediak-Higashi, que veis en inmunología. El piebaldismo falla la migración de los melanoblastos y de manera autosómica dominante y da una clínica característica: un mechón blanco frontal y unas zonas despigmentadas parecidas al vitiligo, con zonas de pigmentación en su interior, pero estables. Nos va a ayudar mucho en el diagnóstico del piebaldismo saber que son hipocromias estables, nace con ellas y ahí se queda. Por el contrario, bueno, lo vemos mejor en el vitiligo. La fenilcetonuria falla la fenilalanina hidroxilasa, por lo tanto falla la tirosina, por lo tanto falla la melanina. Insisto, fenilcetonuria, fenotipo de tipo albino, de manera autosómica recesivo. Además, el problema está en los metabolitos que se eliminan de la fenilalanina, que se detectan en orina. Si no lo tratamos, se acumula esos metabolitos y producen retraso mental, alteraciones neurológicas, óseas, hipogonadismo, etc. Y el que más pueden preguntar, yo creo, el vitiligo. El vitiligo es una hipomelanosis, predominio distal, a veces periorificial, zoniforme. Suele iniciarse en niños o jóvenes, no al nacimiento, niños o jóvenes, puede tener Koebner positivo. Lo que fallan son los melanocitos, que desaparecen de la epidermis. Teoría genética, inmunológica y neural. La más aceptada es la inmunológica, un ataque inmunológico contra los melanocitos que los destruyen. Por eso hay una gran asociación, sobre todo, a procesos tiroideos autoinmunes, hasta en el 30%, sobre todo hipotiroidismo. También diabetes mellitus, alopecia areata. Ante todo, vitiligo hay que descartar siempre, pidiendo unas hormonas tiroideas y diabetes. ¿Cuál es el tratamiento? Frenar el ataque inmunológico con corticoides, intentar repigmentar, porque no es estable, como el piebaldismo, intentar repigmentar con puba, soralenos tópicos, con o sin uva, fotoprotectores, despigmentación de piel sana. Como veis, puedes o irritar, entre comillas, para intentar estimular la pigmentación de la piel, o directamente despigmentar la piel sana. O sea, el tratamiento es un poquito contradictorio según cómo responda el paciente. En el vitiligo hay que descartar el síndrome de Boko-Yanaga-Harada, que asocia meningoencefalitis con linfocitosis, una fase oftálmica que puede tener también afectación auditiva, y vitiligo. Diagnóstico diferencial de máculas hipopigmentadas, quizás el cuadro que podrían preguntar. Vitiligo empieza en niños o jóvenes, distal o periorificial, y avanzan o retroceden. Por el contrario, el piebaldismo al nacimiento, estables, mechón blanco frontal, zonas de pigmentación en su interior. La pitiriasis versicolor que vamos a ver ahora puede dejar máculas hipopigmentadas, es típica de de jóvenes en el tronco, como ya hemos citado, y tienen descamación. Lo confirmamos cultivando y viendo que lo produce el Pityrosporum ovale, el mismo que está involucrado en la dermatitis seborreica. Y leucodermas son todas las pigmentaciones que puede dejar cualquier dermatosis, cualquier inflamación en la piel te puede dejar una hiper o una hipopigmentación. La ictiosis se caracteriza por una descamación persistente, crónica, que suele ser no inflamatoria. Vamos a ver, en las más frecuentes las hay inflamatorias, y que se caracteriza por una acumulación excesiva de las escamas. Puede ser por una superproducción de escamas o por un fallo en la eliminación del estrato córneo, de las escamas. ¿Cuál será la histología? Lógicamente hiperkeratosis, lógicamente ortoqueratósica con hipergranulosis. Se produce mucha capa córnea. Una excepción de la más frecuente, la ictiosis vulgar, típicamente no tiene granulosa o muy pequeña. ¿Cuál será el tratamiento? Emolientes, queratolíticos, incluso retinoides. Lógicamente el tratamiento cuadra con lo que está pasando. Pueden ser adquiridas para neoplásica incluso, hipotiroidismo, fármacos, la malnutrición. Las que vamos a estudiar son las hereditarias, que se incluyen entre las genodermatosis. ¿Cuáles son las ictiosis hereditarias más importantes? Fijaros que hay dos bloques fundamentales: las ictiosis por retención, leves, o tipo ictiosis vulgar, ictiosis por sobreproducción, graves, son congénitas al nacimiento y son las que pueden tener fenómenos inflamatorios, y son las graves. Vamos una por una. La ictiosis vulgar es la más frecuente, autosómica dominante. La ictiosis X o ictiosis nigricans, segunda más frecuente, es recesiva ligada al sexo, por eso es exclusiva de varones. La incontinencia pigmenti, dominada ligada al sexo, exclusiva de mujeres. Y al nacimiento, decía, la autosómica dominante, congénita ampollosa, autosómica recesiva, laminar o congénita no ampollosa.
Lo vamos a ver mejor aquí y ahora retrocedo, para que os quedéis bien con la imagen. Os decía que la más frecuente es la itiosis vulgar. Muchas veces es solo piel seca. Es una descamación muy fina que característicamente respeta las flexuras y no tiene disminución o ausencia de la capa granulosa. Eso es lo que tenemos que conocer de la itiosis vulgar. La itiosis X, recesiva ligada al sexo solo en varones, clínicamente es la más fácil de diagnosticar, porque son grandes escamas poligonales adheridas de aspecto negruzco, de suciedad. Ante esta situación tenemos que descartar opacidades corneales y sobre todo criptorquidia. Hay que descartarlo. Y luego vamos al grupo de las graves. De las graves tenemos la congénita ampollosa, que tienen fase inflamatoria. Estas dos son por superproducción, y la congénita seca o laminar, que puede producir un bebé colodión, que es como una coraza que envuelve al bebé. Si os fijáis, son grandes láminas que producen como cuero y acartonan al bebé. A ver, para que no se me escape nada, estas dos lo que pueden producir son retracciones, ectropion, etcétera, etcétera, etcétera. Insistir solamente en el tratamiento, que en las formas leves suele bastar tratamiento tópico, en las formas graves suelen precisar retinoides orales, que en principio están contraindicadas en niños, pero si hace falta, pues se dan. Afectaciones óseas tipo osteosclerosis más o menos importantes. Queratosis folicular o enfermedad de Darrier, una enfermedad también muy preguntable y que tenéis que tener muy bien conceptualizada. Fijaros en el detalle que os comentaba de su parecido con el pénfigo crónico benigno familiar de Hailey. Hay autores que piensan que es la misma enfermedad. Una se focaliza hacia lesiones más ampollosas y otra hacia más queratósicas foliculares, pero en las dos hay cosas muy parecidas. Autosómicas dominantes, inicio en la adolescencia relacionado con el ejercicio y en esta también con el sol. En las dos hay muchísima acantolisis. Fijaros que esta no es una enfermedad ampollosa, pero tiene gran acantolisis. Y las dos afectaban a zonas de flexuras. Como veis, tienen especial similitudes. Aparte de eso, que no os despiste, la queratosis folicular de Darrier se caracteriza por tapones foliculares hiperqueratósicos. Es una queratosis folicular, sobre todo en zonas seborreicas, también puede afectar flexuras, es fotosensible en jóvenes, tiene gran acantolisis autosómica dominante, puede tener afectaciones de mucosa oral en empedrado, hiperqueratosis palmoplantar y afectación ungueal. Si os acordáis, repetimos, siempre que se afecten las uñas, pensar en estas enfermedades. O un psoriasis, piqueteado y mancha de aceite, un líquen plano, el pteridio ungueal, la enfermedad de Darrier y el síndrome de Reiter. También le afectaba mucho a las uñas. Puede existir afectación de mucosas, para repasar un poco lo que hemos estado viendo. En el líquen plano, muy característica, mucosas en enrejado. En el líquen plano, acordaros que piel, mucosas, pelo y uñas. La epidermolisis ampollosa, sobre todo la distrófica, muy frecuente. En el pénfigo vulgar era la lesión inicial más frecuente, erosiones dolorosas orales. En el pénfigo cicatricial es frecuentísimo y puede dejar sinequias y cicatriz. La epidermolisis ampollosa adquirida es como la distrófica, también es muy frecuente. Dermatosis isquial lineal, muy frecuente. ¿Os acordáis esa niña con toda la afectación genital? Y por último, en el NET y el eritema multiforme mayor o Steven Johnson también se afectan muchos. Se pueden afectar en otros sitios, como veis, pero esas son las más importantes. El Darrier, que acabamos de ver ahora, mucosa en empedrado. Y por último, la poroqueratosis. ¿Qué pueden preguntar de esta enfermedad? De la poroqueratosis pueden preguntar la laminilla corneoide, que es una columna de células paraqueratósicas, y pueden preguntar que la más frecuente es la actínica y que puede degenerar. La tuberculosis cutánea. La tuberculosis cutánea la puede producir el Mycobacterium tuberculosis, pero también el bovis. La inmunodepresión favorece, excepto en la verrucosa y el lupus vulgar. No hace falta ser inmunodeprimidos. Infecciones tuberculosas exógenas. Sobre un PPD negativos, primarias es el chancro tuberculoso. Acordaros del concepto chancro. Una lesión ulcerosa con adenopatía acompañante. Lo mismo que habréis visto en el chancro sifilítico. Luego hay una tuberculosis exógena secundaria sobre un individuo PPD positivo y es la tuberculosis verrucosa. Es frecuente y sobre todo en manos, en zonas de contacto. Reinfecciones endógenas. El lupus vulgar es la más frecuente. Lupus, mujeres, cara, igual que el lupus pernio de la sarcoidosis, igual que el lupus eritematoso. Ahí tenéis esa similitud.
Es la más frecuente, da la jalea de manzana con la vitropresión y se asocia a lesiones activas, pulmonares, esqueléticas, etc. Escrofuloderma, ganglios, sobre todo cabeza y cuello, que fistulizan. ¿Os acordáis la tuberculosis en la afectación articular, que también tiende a producir abscesos fríos fistulizados? Eso es general en toda la tuberculosis. También hay tuberculosis gomosa, orificial, etcétera, típica de inmunodeprimidos. Tuberculides, la terminación ides indica reacción a distancia, aséptica por diseminación hematógena, pero sin bacilos en las lesiones. ¿Cuáles son las tuberculides? Especialmente papulonecróticas, liquenoides y sobre todo las paniculitis que veremos, el eritema endurado de Bacin y el eritema nodoso. La lepra o enfermedad de Hansen, enfermedad que solo vemos en dermatología. El Mycobacterium lepre, gran positivo que no se puede cultivar. La fuente de infección son las heridas, el exudado nasal, etc. Un periodo de incubación se describe en casos de hasta 20 años de periodo de incubación. Puede ser muy largo. Y fijaros en estas imágenes que quieren significar que es una enfermedad maldita por su gran gravedad, pero que el contagio no es especialmente frecuente, que hace falta una susceptibilidad del paciente, un contacto prolongado y próximo y unas condiciones de higiene, nutrición, clima que favorezcan el contagio. La reacción de Mitsuda o prueba de la lepromina sirve para valorar la respuesta inmunológica a la lepra. Nos sirve para clasificar y como pronóstico, pero no para el diagnóstico. Puede haber reacciones cruzadas, etcétera, etcétera. O sea, que es útil como factor pronóstico porque valora la inmunidad, no como factor diagnóstico. La clínica de la lepra. La manera mejor de estudiarlo es saber que la clínica puede ser cutánea, nerviosa y otras. Y saber que la lepra se polariza en dos formas, tuberculoide y lepromatosa. La lepra lepromatosa es la grave y contagiante que puede tener todo, aunque la nerviosa es menos intensa y menos característica. Y la lepra tuberculoide casi solo tiene la nerviosa, que es la más intensa. También puede tener cutánea, estas dos. ¿Cuál es la clínica cutánea? La clínica cutánea es la característica mácula hipocrómica anestésica. Puede haber anhidrosis, puede haber alopecia de la cola de las cejas, nódulos, engrosamiento, facies leonina, fenómeno de Lucio. Cuanto más intenso sea, más típico de la lepra lepromatosa. La afectación nerviosa, características de nervios periféricos, disestesias, alteración de la sensibilidad, etc. Otras, ya todo en la lepra lepromatosa, epístasis, afectación ocular, genital, hepática, renal, principal causa de muerte, etc. Ejemplos de máculas hipocrómicas anestésicas. Esto en un niño, en otro contexto, pensaríamos que es un dartros acromiante. En la cara, un corro blanquecino, en un niño es típico del dartros acromiante. En este caso es una lepra, una mácula anestésica. Cuando empieza a producir mutilaciones, nódulos, pérdida de la cola de las cejas, facies leonina, eso es más típico de la lepra lepromatosa, que es la forma grave. Puede dar un VDRL falsamente positivo y el tratamiento de elección es un bacteriostático, las sulfonas, que es el tratamiento de elección de la dermatitis herpetiforme y muy útil en otras dermatosis ampollosas, como la IgA lineal, alternativa en pénfigos, etc. Hay que ir aumentando poco a poco la dosis para evitar reacciones adversas agudas. Y las formas de la lepra, saber que cuando se determina se polariza a dos formas, tuberculoide y lepromatosa. A veces está entre Pinto y Valdemoro y a veces todavía está indeterminada y no sabemos hacia dónde se va a determinar o si se va a resolver. La clínica, cogemos los dos polos. La lepra tuberculoide tiene mucha defensa, mucha inmunidad. Por lo tanto, Mitsuda positivo, baciloscopia negativa, buen pronóstico, no contagiosa. Lepromatosa son anérgicos, Mitsuda negativo, muchos bacilos, grave y contagiante. Y fijaros en la clínica lo que hemos dicho, la tuberculoide cutánea y mucosa, pero sobre todo mayor participación nerviosa. Dermatofitosis o tiñas son hongos filamentosos o dermatofitos que solo actúan en en epitelios muertos, queratinizados. Acordáis de que la queratina es la capa córnea que no tiene núcleos, son queratinocitos sin núcleos, epidermis, pelo y uñas. Pueden ser por microsporum trichophytum o epidermophytum y la clínica que producen son, lo más característico es la tiña corporis, piel lampiña o herpes circinado, agrupación herpética de lesiones anulares o circinadas, con más o menos descamación.
La tinea pedis o el pie de atleta es la más frecuente, sobre todo en varones jóvenes. Y la tinea cruris o eczema marginado de hebra aparece en la ingle o periné como placas eritemato-descamativas, que hay que hacer diagnóstico diferencial con el eritrasma del Corynebacterium minutissimum. Aparte del cultivo, la luz de Booth dará una positividad rojiza para el eritrasma. Para todas estas formas clínicas de la piel suele bastar un tratamiento tópico. Por el contrario, cuando afecta a la cabeza, al pelo o a las uñas, suele ser necesario un tratamiento sistémico. La tinea capitis es casi exclusiva de niños, mucho más frecuente, y una lesión que nos sospeche una tiña en una persona mayor nos tienen que dar muchas pistas. Si es un niño, sí que pensamos en una tiña, en una persona mayor, no. Pueden ser no inflamatorias, llamadas tiñas tonsurantes, microspóricas, pequeños esporos, grandes placas alopécicas. Dan fluorescencia con la luz de Booth. ¿Os acordáis? La luz de Booth era positiva para la pitiriasis versicolor y para las tiñas por microsporum. Aquí lo tenéis. Las tricofíticas, grandes esporos, pequeñas placas alopécicas. Y luego hay una forma de tiña inflamatoria que se llama Kerion de Celso y que deja cicatriz si no lo tratas rápidamente. La tinea unguium u onicomicosis, una alteración de las uñas muy abigarrada, se incluye en la afectación ungueal, pero es especialmente, nos tienen que dar pistas de la afectación de la sospecha de infección y la clínica es especialmente variada. La tinea incógnito es la que se modifica por los corticoides, ides, dermatofítides, reacción a distancia por dermatofitos. La más frecuente es la forma disidrótica. Una cosa que quería añadir el año que viene, que este año no he añadido, porque es frecuente, aunque no lo han preguntado nunca, es el eczema disidrótico. El eczema disidrótico es muy frecuente, aparece, os vais a acordar si lo preguntan, ya lo veréis. El eczema disidrótico aparece en manos y pies y empieza con unas burbujitas o pompetitas que pican mucho, que se rompen y que te dan un eczema. Eso es el eczema disidrótico, endógeno. Es lo único que os pueden preguntar. Saber que hay una forma, que ante esas lesiones es importante buscar una micosis, porque puede ser una dermatofítides. Ese es el único dato que añadimos. La pitiriasis versicolor es una micosis superficial, pero no por un dermatofito, es por el Pityrosporum ovale u orbicolare de la Malassezia furfur. Todos esos nombres tiene. Es el del eczema seborreico. Más frecuente en el tronco de varones jóvenes. Y fijaros que tiende a recidivar, porque depende de unas condiciones que a veces no podemos quitar, como es una hiperhidrosis, una piel seborreica, una inmunodeficiencia, aumento de temperatura y humedad relativa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo primero, la clínica. Estamos hablando de pitiriasis, caspa, descamación versicolor, hiper o hipopigmentada. Entraría en el diagnóstico diferencial de máculas hipopigmentadas. Jóvenes, tronco y raíz de extremidades, fluorescencia positiva con la luz de Booth, hacemos cultivo y vemos imágenes, paredes y albóndigas de que da esta levadura. Tratamiento de la pitiriasis versicolor, en principio solo tópico, sulfuro de selenio, antifúngicos, etcétera, a veces orales, en casos rebeldes. Resumimos aquí el tratamiento de las micosis. Acordaros varias cosas. Los derivados azólicos, tópicos y sistémicos valen para todas las micosis cutáneas. La nistatina y la anfotericina B solo valen para la candidiasis. No confundiros, la anfotericina B también vale para las micosis profundas que hemos visto en reumatología. Aquí estamos hablando de las micosis de la piel, por eso pongo solo candidiasis, anfotericina B y nistatina. Y por último, la glisiofulvina y la terbinafina, que son los fármacos sistémicos de elección en las tiñas, cuando hay que usarlas. Ejemplo, tiña del cuero cabelludo. Infecciones por papilomavirus humano, el virus de las verrugas. Son virus DNA que lo que ocasionan son una hiperplasia epitelial con una papilomatosis dérmica. Histológicamente tiene unas células patognomónicas que son los coilocitos, disqueratóxicas, son células disqueratóxicas, tienen un fenómeno de Koebner y el tratamiento general, queratolíticos, crioterapia, como veis, son superficiales en la epidermis, por eso los podemos quitar incluso con retinoides, incluso. Tipos de verrugas, las verrugas vulgares, los papilomas o verrugas plantares, las verrugas planas, jóvenes, cara, dorso de manos, muy planas, a veces solamente ves un cambio de coloración. Verrugas anogenitales o condilomas acuminados, es una ETS muy contagiosa que puede degenerar a un carcinoma verrucoso.
Hay una forma gigante que es la condilomatosis gigante de Buschke-Lowenstein, que ya se considera un carcinoma verrucoso. ¿Cuál es el tratamiento de elección de los condilomas anogenitales? Actualmente el imiquimod, que ha desplazado a la resina de podofilino, que también es muy importante, ¿eh? Están un poquito la pelea de las casas comerciales a ver cuál es mejor. Los dos son muy importantes. El imiquimod es mucho más novedoso. Epidermodisplasia verruciforme de Lewandowski-Luz. Es una genodermatosis autosómica. Estaba pensando en una cosa que no os he hablado, no sea que la vayan a preguntar porque es muy novedosa. ¿Os suena que ha salido en la tele una campaña de un nuevo tratamiento para la dermatitis atópica? Ha salido en revistas, en la tele, etcétera. Todavía no está muy estandarizado. Y es que no sé si están los apuntes o no. Entonces os lo digo y si queréis tomar nota, porque como es muy novedoso, es el nombre comercial, que no tiene nada que ver, es el Protopic, por si os suena, pero es el tacrolimus. El tacrolimus tópico es un inmunomodulador que está aceptado en España solo para la dermatitis atópica, que es una alternativa clara a los corticoides y bueno. O sea, quedaros solamente con el nombre tacrolimus, inmunomodulador para la dermatitis atópica. Continuamos con el virus papiloma humano, epidermodisplasia verruciforme de Lewandowski-Luz. Es una enfermedad muy curiosa, porque es una enfermedad determinada genéticamente, es autosómica recesiva. Fijaros que lo que produce es una tendencia, una facilidad a la infección por ciertos papovavirus con propensión a degenerar y aparece en zonas fotoexpuestas. Papulosis bowenoide por el virus papiloma 16, siempre que oigamos la palabra Bowen en dermatología, estamos hablando de un cáncer epidermoide in situ, en la epidermis. Por último, zoonosis y parasitosis. Los piojos, las pediculosis, el tratamiento de elección actual es la permetrina. También siguen siendo útil el lindane. En las pestañas, el óxido amarillo de mercurio. Pediculosis capitis es la más frecuente, típica de los niños, por contacto directo. Pican mucho, se rascan, se sobreinfectan con frecuencia y pueden salir adenopatías. Cuando es muy extensa se habla de plica polónica. Pediculosis corporis en los vestidos es la enfermedad del vagabundo. Pica mucho, escoriación. Y por último, las ladillas, el pediculosis pubis. También aparecen cejas y pestañas, pica mucho y aparecen máculas cerúleas. Más importante es la sarna o escabiosis, el ácaro Sarcoptes scabiei por contacto estrecho, especial frecuencia en viajes a países tropicales, sobre todo Cuba. ¿Cuál es la clínica de la sarna? La clínica es lesiones específicas y reactivas. Lesiones específicas encontramos el ácaro. Fijaros que la sarna lo que pasa es que se introduce el Sarcoptes scabiei en la piel y va labrando en la epidermis un surco que pica mucho, y que en el extremo hay un abultamiento, una vesícula que es donde está el ácaro. ¿Dónde se localiza? Especialmente en las muñecas, espacios interdigitales, pene, escroto y no cabeza y cuello, excepto en niños. Pica mucho, por lo tanto, lesiones reactivas de rascado, eczematosas, etcétera. La sarna noruega aparece en inmunodeprimidos y por lo tanto se generaliza, es grave. Muchas veces, como veis, son pápulas escoriadas de picor rascado. Otras veces sí que vemos la vesícula perlada en la cara interna de los dedos o en la cara anterior de las muñecas. Tratamiento de elección, aparte de la higiene, la permetrina a 5%. Alternativa, dijimos, en casos graves, la ivermectina oral. El diagnóstico de la sarna, de sospecha, prurito nocturno, familiar, contacto estrecho. Tumores benignos. Según su origen, tumores pigmentarios son los nevus melanocíticos. Fijaros que los tumores pigmentarios benignos pueden venir de la epidermis, que ya los hemos visto, son las discromías, pueden venir de la dermis, lo vamos a ver ahora mismo. Característicamente los melanocitos profundos en la dermis dan una coloración azulada. Y luego están los más importantes, los nevus nevocíticos o lunares, que son los que veremos con detalle. Comentar solo algún pequeño matiz de los nevus melanocíticos dérmicos. Todos son azulados, color azulado en la piel, o es venoso por vasodilatación o es melanocitos profundos en dermis, este tipo de nevus. La mancha mongólica en región sacra, el nevus de Ota en el territorio del trigémino, Ota, ojo. Nevus de Ito, lo mismo en región supraclavicular, y el nevus azul, que le han preguntado porque ante esta imagen hay que quitarlo.
ante la duda de que sea un melanoma, diagnóstico diferencial, pero no degenera nunca, es totalmente benigno, le quita solamente por si tienes dudas. De los epidérmicos, ¿qué destacaría? La queratosis seborreica, que curiosamente no lo han preguntado nunca y lo tiene el 100% de las personas mayores, son frecuentísimas. El nevus epidérmico, menos importante. Los tumores benignos, dérmicos o hipodérmicos, si os fijáis, depende de las estructuras que afecte. Fibrohistiocitarios. Tenemos los fibromas, pueden ser blandos o acrocordones, muy frecuentes en la cara lateral del cuello especialmente. Fibromas duros o dermatofibromas. También están los santogranuloma juvenil y aquí incluiríamos los queloides. Luego hay tumores de distintas estructuras del músculo, muy poco importantes, de estructuras nerviosas y quizás destacar los lipomas de los adipocitos como nódulos blandos que suelen estar encapsulados. Tumores benignos derivados de los anejos. Vamos a citar con detalle luego el nevus sebáceo de Jadassohn porque degenera a epitelioma vasocelular. Adelanto una cosa, las lesiones que degeneran a cáncer de piel de los queratinocitos van todo en general al espinocelular, excepto el síndrome del nevus vasocelular de Gorlin y el nevus sebáceo de Jadassohn. Yo conocería bien el pilomatrixoma o epitelioma calcificado. El nombre nos puede confundir porque es totalmente benigno, deriva de los anejos y es más frecuente en niños y adolescentes en la cara y extremidades. Vasculares veremos los hemangiomas, linfangiomas, el tumor glómico. Los quistes son tumores benignos. Segunda situación, lesiones precancerosas, precáncer cutáneo, por agentes físicos, las queratosis seniles o actínicas, lesión precancerosa más frecuente, frecuentísimo. Prototipo que hablábamos, el extranjero alemán o nórdico en Marbella, gente clara, mucho sol, gran daño actínico y esto sería ya un espinocelular incipiente, queratosis actínicas. Como veis, el nombre dice mucho, sol, gente mayor y un componente queratósico. Empieza por queratosis. Se destruye localmente. Como hay queratosis, estamos hablando de una lesión epidérmica, destrucción local, incluso con un curetaje, crioterapia, no hace falta quitarles. La radiodermitis crónica, y esta es una paciente que hemos visto hace un mes, que tenía una quemadura desde hacía 20 años, una escaldadura, se puso peluca, y como no se lo veía y no la molestaba, pues le salió sobre una quemadura un carcinoma espinocelular, que es una úlcera de marjolín. Por agentes químicos tenemos los queratomas por arsénico. Genodermatosis, que producen cáncer de piel, el síndrome de los nevus vasocelulares de Gorlin. La dermatología puede parecer a veces un poco asquerosilla, que sepáis que no tienen nada que ver, lo digo sinceramente, las fotos con los pacientes. Es muy raro que ante un paciente tengas repugnancia, muy raro. Cambia totalmente. Así como una foto te puede impresionar, el paciente, no sé, lo ves de otra manera y te acostumbras muy rápido. O sea que no, esta sensación un poco de repugnancia se pierde muy rápido. El síndrome de Gorlin es autosómica dominante, aparecen múltiples carcinomas vasocelulares en edades precoces sin relación con el sol. Asocia alteraciones craneofaciales, sobre todo quistes maxilares. El síndrome de Gorlin yo creo que es preguntable, porque es bastante frecuente, se ve con mucha frecuencia. La epidermodisplasia viruciforme autosómica recesiva, la porokeratosis autosómica dominante, el serodegma pigmentosum autosómica recesivo relacionado con un fallo en la reparación enzimática del DNA dañado por la luz solar. Es el de la película de, siempre me lío, de Solas, Los Otros, joder, siempre me hago lío. La película de Los Otros. Acordaros, mucha fotosensibilidad, todo tipo de cánceres de piel, incluyendo melanomas, alteraciones oculares en el 80% y neurológicas. Fijaros que se puede dar etetrinato, un retinoide para frenar esa proliferación maligna de la piel. Otras lesiones premalignas son los condilomas acuminados, ¿os acordáis? Las verrugas anogenitales, el Bowen, que es un carcinoma in situ, el nevus sebáceo de Jadassohn, ¿a qué degenera? Excepción a vasocelular. Yo creo que esta es otra que pueden preguntar. Pueden preguntar como un niño, porque aparece al nacimiento, con una placa alopécica, un poquito sobrelevada, amarillenta, como piel de naranja, lo mismo que os decía en el pseudosantoma elástico, eso es un nevus sebáceo de Jadassohn. Precáncer mucoso. El más importante, las leucoplasias. En sentido estricto, una mácula blanquecina. Descartada, otra enfermedad. Ejemplo, el muguet, la candidiasis oral. Ejemplo, el líquen plano. Ejemplo,
el pénfigo, que te puede producir estas erosiones, descartas todo eso y estás ante una leucoplasia, que puede estar relacionada con el tabaco, prótesis dentales, etcétera, y que tienes que vigilar muy de cerca porque puede ser premaligna. Queilitis actínica es como la queratosis actínica en mucosa labial, labio inferior, que es donde da el sol y donde se apoya el cigarrillo. La eritroplasia de Queyrat es una placa eritematosa y brillante de bordes nítidos en glande, prepucio, vulva o ano, que también representa un carcinoma in situ. El líquen erosivo podía degenerar, sobre todo en mucosa oral. Y por último, tumores malignos. ¿Qué tumores malignos vemos en la piel? Carcinomas de de 3 tipos. Los más frecuentes es vasocelular y el espinocelular. También se ven adenocarcinomas, menos frecuentes, poco frecuentes, pero muy malignos. Proceden de adenocarcinomas de las glándulas sudoríparas. 2. En la enfermedad de Payet de la mama y la extramamaria. De aquí también nos insistía mucho, no lo han preguntado nunca y tiene una importancia especial el diagnóstico, porque hay que pensar en una enfermedad de Payet ante una lesión psoriasiforme o eczematosa, es decir, una placa eritémato escamosa en una mama que responde muy mal a corticoide. Das un corticoide y no se quita y te estás con ella 4 meses, biópsialo, porque puede ser una enfermedad de Payet que indica que debajo puede haber con gran porcentaje un adenocarcinoma ductal de la mama. Lo mismo pasa en los extramamarios, aunque solo en el 25% hay carcinoma primario. Cuidado con ese posible diagnóstico. Más tumores malignos que podemos ver: los melanomas, que veremos con detalle, los merkelomas, de las células de Merkel, muy agresivo, muy grave, muy poco frecuente. Podemos ver sarcomas, el de Kaposi que vemos en infeccioso. Destacar que la clínica de sospecha son lesiones, especialmente en VIH, homosexuales, pero también en ancianos y en otros inmunodeprimidos. Os decía que la clínica son lesiones eritémato-violáceas, nodulares, de aspecto angiomatoso. Es como nos lo van a nombrar. Han preguntado que se relaciona con el virus del herpes 8. Y por último, también podemos ver como tumores malignos en la piel las metástasis, por orden de frecuencia, mama, melanoma, espinocelulares. Nódulos cutáneos asintomáticos de pocos días de evolución y duros. Esos suelen ser las metástasis. Una vez vista la clasificación, vamos a ver los más importantes, unos cuantos de lo más importante. Dentro de los benignos, habíamos hablado de los nebus pigmentarios, epidérmicos, dérmicos y nebus nevocíticos. Son los lunares o nebus pigmentocelulares, que los tienen el 100% de las personas de raza blanca. Pueden ser congénitos o adquiridos. Es excepcional degeneración a melanoma, especialmente los nebus adquiridos. Esa frase está clara, pero fijaros la contraria: 12% de melanomas sobre estas lesiones previas. Lo que pasa es que el 100% de raza blanca los tiene, o sea que son dos maneras de verlo. Es decir, que uno tiene un lunar y no tiene que preocuparse especialmente porque lunares tenemos todos. ¿Cuándo se tiene que preocupar? Cuando vea unos signos de alarma, que son picor persistente o dolor, que se ulcere, que sangre, salvo que te hayas dado un golpe claro, que sangre, que haya un halo inflamatorio, una inflamación alrededor, o el ABCDE, que sea asimétrico, mitad distinta de la otra, bordes mal definidos, alteraciones en el color, más de 6 milímetros de diámetro y elevaciones que sean papulosos. Ejemplos de lunares, pues lunares típicos, nebus pigmentarios, congénito, que tenga pelo como un matiz clínico y que pueden preguntar. No es ni mucho menos criterio de malignidad, es incluso bueno que tenga pelos. Tampoco está descrito, pero vamos, que no indica malignidad, suelen ser congénitos los nebus con pelos. Los nebus congénitos degeneran con mayor porcentaje. De hecho, esto ya es una cifra seria. El 1% degenera melanoma, incluso el 11% en nebus gigantes. Pero solo el 0,1% de los melanomas se generan sobre nebus congénitos. Por eso hay gente que tiende a quitar los nebus congénitos. Está en discusión, no es obligado quitarlos, pero sí que tienes que vigilarlos un poco más, porque sí que degeneran con más posibilidad. ¿Cuál es la histopatología de los nebus? Otra pregunta que puede caer en el MIR. Una clínica que nos sospecha un melanoma, que es melanoma, es nebus. Hay una palabra clave para saber qué es un nebus. Si nos habla de nidos o tecas de células névicas o nidos o tecas de melanocitos, estaremos ante un nebus. No será un melanoma. Esa palabra nos puede ayudar mucho. Según donde se localicen los nidos o tecas, será un nebus de la unión, un nebus dérmico, un nebus epidérmico. Nebus especiales.
Han preguntado todas estas formas clínicas, además recientemente, el nevus de Spitz con estos sinónimos: melanoma benigno juvenil o nevus de células fusiformes y epitelioides, niños o jóvenes en cara y extremidades totalmente benignos, pero una histología que te da un susto tremendo porque la histología es igual que un melanoma. Nevus de Sutton o halo nevus, una despigmentación alrededor del nevus, distinto del halo inflamatorio, que eso es criterio de mal pronóstico, de alarma. Esto es lo contrario, es un ataque inmunológico que despigmenta la piel y que hace desaparecer el nevus. Preguntado el año pasado. Nevus atípicos o nevus displásicos. Más frecuente, mira, se me había olvidado esta enfermedad, no lo había contado. Más frecuente en jóvenes también y en el tronco. También nos habíamos comentado otras 4. Bordes y coloración irregular y displasia en la anatomía patológica. Se habla de nevus precursor porque tiene potencial evolución a melanoma, especialmente cuando hay familiares, síndrome del nevus displásico que es autosómica dominante y hasta el 80% tienen melanoma a lo largo de la vida. Tercera situación, los hemangiomas, tumores vasculares. Son totalmente benignos los hemangiomas, pueden ser, según el nivel de profundidad, planos, tuberosos y cavernosos. Los planos son manchas o máculas vasculares, congénitas. Tratamiento de elección con láser, poco importante. Tenemos el nevus flammeus del recién nacido y hay una cosa que sí que nos tiene que hacer un poco preocupar y es un nevus plano con algún componente sobrelevado y especialmente violáceo que nos obliga a pensar en un síndrome de Sturge-Weber y a descartar que haya angiomatosis, leptomeningia, puede asociar retraso mental, calcificaciones, etcétera. Es la única situación que nos obliga a pensar algo más. Los angiomas tuberosos son más profundos y los cavernosos más profundos todavía. Aquí vemos un angioma túbero cavernoso, componente tuberoso o en fresa y componente cavernoso profundo como una masa azulada. Estos tumores, es importante lo que decía, que el tratamiento, la mayoría coinciden en esperar, porque involucionan espontáneamente. Crecen mucho o poco, pero crecen, se paran y regresan, y esto puede llevar varios años. Las formas profundas y grandes pueden secuestrar plaquetas y producir alteraciones de la coagulación, produciendo un síndrome de Kasabach-Merry. Otros tipos de angiomas, los angiomas estelares, son las telangiectasias. Sí que conviene saber qué hay detrás de una telangiectasia. Lo primero es que sea idiopática y banal, lo más frecuente, especialmente en la pubertad. También se relaciona con el embarazo, muy característicos de la rosácea y de la cirrosis. Cuando son periungueales, ¿os acordáis de la dermatomiositis? También puede aparecer en la esclerodermia y en el lupus. Cuando hay muchas, descartar la telangiectasia hereditaria hemorrágica, enfermedad de Rendu-Osler, pruebas de coagulación normales, hemorragia por alteración de los vasos y también la ataxia telangiectasia. Otra forma de tumor vascular que yo creo que también es preguntable, no sé si ya lo he dicho 15 veces, a ver si de las 15 caen unas cuantas, la 15 es preguntable, granuloma piogénito o botriomicoma. Acordaros que no es un granuloma ni es piogénico, es una proliferación vascular más frecuente en niños relacionado con un traumatismo local que estimula el crecimiento vascular. Carcinomas epidermoides o tumores epiteliales malignos. Estamos hablando de tumores epiteliales, es decir, tumores que afectan a los queratinocitos en la epidermis. Es el cáncer más frecuente, sobre todo el vasocelular, aunque el peor es el espinocelular. Tratamiento, destrucción, de elección, quitarles con cirugía, también crioterapia, electrodesecación, etcétera. ¿Qué predisponen a los carcinomas epidermoides? Exposición acumulativa a luz solar, el sol el más importante, ¿os acordáis? El que más, ultravioleta, B, también el A. Lo mismo que para las queratosis actínicas, son su precursor muchas veces. Edad avanzada, piel clara, varón. El tabaco en el cáncer de labio, cavidad bucal, inmunosupresión, todas las precancerosas, etcétera. Vamos a comparar epitelioma vasocelular, carcinoma vasocelular. Se origina en las células basales de la epidermis y tiene unas características fundamentales. No afecta a las mucosas. Si está afectada una mucosa, será un espinocelular siempre, directamente. No afecta a las mucosas y no da metástasis. Pero crecimiento local invasivo, a veces muy destructor. Tiene unas formas clínicas. La más frecuente es la nódulo ulcerativa, el ulcus rodens. Deja como un cráter, como un rodete. Hay una forma, en esta foto comparamos la forma pigmentada, la forma superficial, que es más frecuente en tronco y extremidades, y el tipo morfea. Fijaros qué nombre hay aquí, superficial o payetoide. Payetoide es tipo payet, que es tipo eritémato descamativo.
Aquí lo veis. Carcinoma espinocelular. Se originan los queratinocitos basales y del estrato espinoso. En la anatomía patológica se ven los globos o perlas córneas. Fundamental, este es el que afecta a mucosas o semimucosas y este puede dar metástasis. Son poco frecuentes, pero posibles, especialmente ganglionares, mucosas, cuero cabelludo, etcétera. La lesión que os enseñé antes de la úlcera de Marjolin era un carcinoma espinocelular de este tipo. Variantes de bajo grado de malignidad se consideran el queratoacantoma. ¿Qué pueden preguntar del queratoacantoma? Tumor benigno o de bajo grado de malignidad, pero muy alarmante. Se origina en el folículo piloso de la epidermis, crece muchísimo, pero tiende curiosamente a desaparecer. O sea, lo que pueden preguntar es ese crecimiento muy rápido y queratóxico de una tumoración fea, es el queratoacantoma. Tienden a quitarse por la cancerofobia, pero en general se caen solos la mayoría. Carcinoma verrucoso puede considerarse también, formas in situ el Bowen, la eritroplasia de Queyrat que ya hemos citado. El más importante de todos, el melanoma. El melanoma es muy agresivo y con mucha capacidad metastásica. Una vez que se ha extendido, se dice que es el cáncer peor del organismo. 5-15 casos nuevos cada 100.000 habitantes y por año. Más incidencia en los últimos años, pero menos mortalidad, porque se detecta antes. Factores de riesgo, que nos dé una idea, riesgo muy elevado, los signos de alarma que citamos, modificación persistente, nevus displásicos con familiares y muy relativo, como veis, la edad adulta y más de 50 más de 2 milímetros. Riesgo intermedio, antecedentes, personales y familiares, nevus displásico, el nevo congénito, gran tamaño y la raza blanca muy relativo, raza blanca respecto a raza negra y orientales. Riesgo bajo, pero también inmunosupresión y el sol. Yo creo que sí que pueden preguntar algo del sol porque cada vez está más claro. El sol influye de forma crónica en los epiteliomas vasocelular y espinocelular y de forma aguda, quemadura solar y sobre todo en la infancia, en el melanoma. Eso cada vez se acepta más. ¿Cuál es la clínica del melanoma? Pues el ABCDE que hemos dicho. Después se puede diseminar vía linfática, más precoz y frecuente, y también vía hemática. Sistema nervioso es la principal causa de muerte. Más frecuente lugar de metástasis, la piel y los ganglios linfáticos. Formas clínicas de melanoma. Melanoma léntigo maligno. Aparece sobre una cosa que ya conocemos, el léntigo maligno, que era un melanoma in situ. Rompe la membrana basal y pasa a ser un melanoma léntigo maligno. ¿Qué deducimos? Deducimos que aparece en zonas fotoexpuestas, en ancianos y que tiene una evolución lenta hasta que profundiza. Es el de mejor pronóstico. Melanoma de extensión superficial, más frecuente en hombres en la espalda y mujeres en las piernas, es el que aparece casi siempre sobre los nevus displásticos y es el más frecuente. Melanoma nodular es el de peor pronóstico. ¿Por qué motivo? Porque rápidamente profundiza y se puede extender y dar metástasis precoces. Melanoma lentiginoso acral, palmas, plantas, lechos unguiales y mucosas. El menos frecuente también es grave, es el más frecuente en negros y en orientales. En ancianos, ¿qué es más frecuente? El pemfigoide ampolloso, la eritromelalgia, léntigo solar o senil, queratosis seborreicas, queratosis actínicas y melanoma léntigo maligno. Factores pronósticos del melanoma. Clínicos, peor en hombres y en personas mayores. Peor en zonas cubiertas y cuero cabelludo, se detecta después. Manos, pies y mucosas, el lentiginoso acral, que también es malo. El peor es el nodular. Después, el lentiginoso acral. Factores histológicos, que son los verdaderamente importantes a la hora de decir un pronóstico. El mejor es el espesor de Breslow, milímetros de espesor del tumor. Es el criterio más importante pronóstico en los tumores localizados en la piel. Una vez que se ha extendido ya, me da igual que tenga 3 o 4 o 1 milímetro. Si ya tiene metástasis, me guío por las metástasis. Digo esto para insistir que es el mejor criterio pronóstico en tumores localizados en la piel. 1 y 2. Nivel de invasión de Clark, cada vez se usa menos importante. Ulceración, índice mitótico y satélites microscópicas. Estadios en general es el factor pronóstico más importante. En 1 y 2, el espesor de Breslow, localizados. Supervivencia del 85%. Estadio 3, cuando metastasiza a ganglios, baja al 20-50% la supervivencia. Y el 4, metástasis a distancia, menos del 5% de supervivencia. Muy grave. ¿Cuál es el tratamiento del melanoma? De elección, operar. Potencial curativo. Puedes curarle totalmente. Margen de seguridad. Hay que llegar a la fascia y hay que dar un margen en superficie de 1 o 2 centímetros, según sea menor de 1 milímetro el espesor o más de 1 milímetro. Cuando el Breslow es más de 1 milímetro, se busca
el ganglio de drenaje que se le llama ganglio centinela. Quitas solo ese. Si ese está afectado, quitas todos. Haces una linfadenectomía y das interferón alfa 2B. Si no está afectado, te ahorras vaciar todo el componente ganglionar, la cadena ganglionar. La mayoría recomiendan interferón alfa 2B siempre que el Breslow sea mayor de 4 y en estadios 3 y 4 quimioterapia. Por lo tanto, estadios localizados con un Breslow pequeño, extirpación con 1 centímetro, con un Breslow más de 1 milímetro, extirpación con 2 centímetros, ganglio centinela, si es positivo, linfadenectomía más interferón. Lesiones precancerosas a vasocelular, nebus sebáceo y Gorlin. Xeroderma pigmentoso, todo. Espinocelular, el resto. Por orden de importancia, degeneración a melanoma, el léntigo maligno, los nebus atípicos familiares, los nebus congénitos gigantes y los nebus pigmentarios muy entre comillas, que sean premalignos. Enfermedades infiltrativas, hematológicas malignas. Hay una leucemia cutis, infiltración leucémica de la piel, y hay un cloroma en las leucemias granulocíticas agudas, un poco importante. Mucho más importante los linfomas, especialmente células T. La micosis fungoide es un linfoma cutáneo no Hodgkin de células T atípica con epidermotropismo. Acordaros que hay una exocitosis que hace microabscesos de Pautrier de células de Sézary. 3 fases. Muy importante conocer la primera, lo mismo que os decía en el Payet. Difícil de diagnosticar una fase inicial de micosis fungoide, como un eczema que no responde bien. Biópsiale porque puede ser una micosis fungoide. Infiltrativa ya es más fácil porque se ven placas, incluso tumores. Curiosamente, poca repercusión visceral. Síndrome de Sézary es la fase leucémica de la micosis fungoide. Eritrodermia, adenopatías y 10% más de células de Sézary. Tratamientos, muchos, luego ninguno va especialmente bien. Corticoides, mostaza nitrogenada, puba, radioterapia, incluso retinoides. Las mastocitosis, acúmulo de mastocitos en dermis o en otros órganos. Los mastocitos liberan histamina, prurito, Darier, produce sunabón, dermografismo, produce sunabón, rubor, rinitis, diarreas, etc. ¿Cuál será el tratamiento de elección? Lógicamente los antihistamínicos. Puede ir bien el cromologicato, corticoides, ketotifeno, etc. Las más importantes para nosotros, mastocitosis cutáneas, rara afectación sistémica. Y fijaros muy bien en los nombres, que es lo que más preguntan. La urticaria pigmentosa son lesiones parecidas a la urticaria que dejan pigmentación, pero que son una mastocitosis. La telangiectasia macular eruptiva persistente también es una mastocitosis, curiosamente sin Darier. Y luego hay mastocitosis cutánea difusa, mastocitoma solitario, etc. Las mastocitosis sistémicas son el 10% y la mayoría tienen lesiones cutáneas de urticaria pigmentosa. La mayoría. La más frecuente es una forma indolente, aunque hay una forma asociada a trastornos hematológicos, una forma agresiva y una leucemia mastocítica grave. ¿Cómo diagnosticamos una mastocitosis? La biopsia de la piel, la mayoría de las veces nos dice que es una mastocitosis, pero generalmente hay que biopsiar la médula ósea para descartar una mastocitosis sistémica. También es útil determinar la histamina o sus metabolitos en orina. Terminamos con las dermatosis paraneoplásicas. Destacamos lo más importante. Cuidado en el prurito sin causa en una persona mayor. Los eritemas figurados, especialmente el giratus repens. El síndrome de Sweet, linfoproliferativos, dermatitis herpetiforme, los linfomas, la acantosis nigricans, adenocarcinoma gastrointestinal. Hay una acantosis epidérmica con una coloración negruzca. Puede ser benigna, puede ser pseudoacantosis asociada a obesidad, puede ser hereditaria o incluso producida por fármacos, pero siempre descartar un adenocarcinoma gastrointestinal. Destacamos la dermatomiositis y el Sjögren que hemos visto en reuma, que son paraneoplásicos.